lo que hay en el centro de todo lo que pasa en Jamundí, del terrorismo mayor, es narcotráfico. ¿Ese es el narcotráfico y control territorial? Narcotráfico, pero para mí es un motor de algo. Es un motor de un proyecto político. Un proyecto político del gobierno de Gustavo Petro que se llama así. Es simplemente una Asamblea Nacional para las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Ese proyecto político que está haciendo es básicamente pasar de una democracia participativa a una democracia que sea representativa, que sea únicamente manejada por algunos sectores, por unas minorías. Dentro de esas minorías existen la minga indígena, el ONIC y el CRIC, que descaradamente uno de los grandes presupuestos del gobierno nacional es para dárselo a esos indígenas. Esos indígenas que a partir del 14 de julio se van a empezar a desplazar por esa misma vía, por esos 3 departamentos, pasando por Jamundí, Cali, recogiendo firmas, que fue lo mismo que hicieron la vez pasada, llegar a Bogotá, a la Universidad Nacional, y consolidar un supuesto proyecto político de asambleas populares, de sindicatos, representando unas minorías, apalancándose en el proceso de paz de las FARC y el ELN. Para mí es un motor, lo que haya es un motor de un proyecto político, que si está entrando plata del narcotráfico, pues si son 3 departamentos que lo único la mayoría que produce es narcotráfico, cocaína, para sacarlo por el Pacífico, la pregunta es, ¿cómo llega ese proyecto político a Bogotá? ¿De dónde salen los recursos? Y únicamente hay 2 respuestas, o de los impuestos de los colombianos o del narcotráfico. Entonces, para mí lo que hay es una estrategia política para dejar hacer, dejar pasar. Y ese dejar hacer, dejar pasar es a través de lo que hablamos en algunos programas, que es el plan Tortuga a las fuerzas militares, que no es culpa de las fuerzas militares, pero sí es culpa del gobierno nacional y el ministro de Defensa. No de los generales. Es un proyecto político que están haciendo. Y a partir del 20 de julio se acordarán que el gobierno de Gustavo Petro lo que va a hacer es un ensayo para gobernar desde la Universidad Nacional, con unas minorías que perdieron básicamente en las calles. Entonces, para mí, realmente es un proyecto político apalancado con un motor que se llama narcotráfico y que pasa por un punto estratégico que se llama Jamundí. En esta zona del país mayor, esto había ocurrido, esto sigue ocurriendo, porque he escuchado en el debate que dice, pero es que eso siempre ha pasado allí en Jamundí, eso siempre ha pasado en Potrerito, esto siempre ha pasado en la zona norte del Valle del Cauca. Esto que estamos viviendo, ¿se había vivido de esta manera? Mayor. Sí, claro, sí. Siempre se ha vivido conflictos fuertes en el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo. Sí, es verdad. Pero lo que está pasando ahora es que se está potencializando. Antes teníamos la capacidad de neutralizarlo. Yo me acuerdo de unas operaciones de 30, 37 bandidos dados de baja porque teníamos supremacía aérea, teníamos supremacía en fuerzas especiales, en inteligencia, y pues de alguna manera se tenía controlado. En este momento, ¿usted cómo piensa controlar un departamento cuando realmente las fuerzas militares no tienen dinero? Cuando el Ministerio de Defensa no opera a través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. No le llega información, y no le llega información porque disminuyeron el pago de fuentes informantes a la inteligencia militar, y únicamente todo el presupuesto que era inteligencia militar, adivinen dónde terminó, en la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes son los que básicamente es una agencia de viajes, que la pasan de embajada en embajada, de cóctel en cóctel y haciendo actividades que ya ha denunciado Semana.